Hola, hola, Dios te bendiga, ¿cómo están? Qué bueno, ahorita cuando me fui, estaba el salón por mitad. Eso pasa siempre, ¿verdad? Como que pare el salón entre la última canción y el mensaje. Bienvenidos a su casa, El Círculo. Hoy estamos de nuevo acá. Gracias a Dios, aunque hay fin de semana largo, aunque hay pandemia, muchos de nosotros sentimos el deseo, ¿verdad? Tenemos el compromiso de venir a compartir con nuestros hermanos y hermanas a este lugar que llamamos El Círculo, que es nuestra comunidad de fe. Y eso es lo que uno hace cuando uno pertenece a una comunidad, ¿verdad? Uno quiere estar reuniéndose, quiere estar gozando, quiere estar compartiendo con los demás miembros de su comunidad. Así que muchas gracias por estar acá en este día. Y nada, vamos a comenzar hablando un poquito de lo que venimos hablando ya desde el domingo pasado. No sin antes hacer una breve referencia a eso que acabamos de ver. ¿Cuántos conocen esa película y cuántos han visto esa escena particularmente? Yo personalmente he visto la película como 5 veces. Creo que de hecho la tengo en algo que se llama DVD. Para los más jóvenes de ustedes, eso es un disquito pequeño, ¿verdad? Que uno pone en un aparato y se ven películas. Se parecen a los CD, que también era otro disco pequeño. Bueno. Pero esa escena de Gladiador es una de mis favoritas porque realmente dice una gran verdad. La cita que él, ¿verdad?, que voy a usar de ese momento, dice: hermanos, y ustedes escucharon, lo que hacemos en vida, ¿verdad?, lo que hacemos ahora, resuena, repercute. La versión española dice, hace eco, ¿verdad?, hace eco en la eternidad. Y a eso yo le agrego, lo que no hacemos en vida también repercute en la eternidad. Entonces vamos a tener eso presente, ¿verdad? Nuestras acciones que hacemos acá, ahora, en este momento, tienen un impacto en lo eterno. Y hablando de eterno, ese es el título de nuestra serie que estamos viendo en estas semanas. Comenzamos el domingo pasado con Fausto, comenzamos viendo, ¿verdad?, el primer tema de esta serie, Resoluciones Eternas. Y algo que me pareció muy interesante de lo que Fausto compartía con nosotros era como él y su familia no suelen generalmente hacer resoluciones de inicio de año. Algo que es muy común entre nosotros, ¿verdad? Los humanos, los dominicanos, ¿verdad? El otro día mi esposa y yo estábamos en un lugar y pasaba la gente hacia el gimnasio que estaba cerca de donde estábamos. Y digo, vamos a venir en 2 semanas. A ver cuánta de esa gente siguen pasando en 2 semanas. Yo lo dudo mucho, ¿verdad? Pero eso es, ¿verdad? Nosotros queremos comenzar el año quizás haciendo algunas cosas diferentes. Dice Fausto entonces que no, ellos no hacen resoluciones necesariamente a principio de año, las hacen en cualquier momento, las hacen a mitad de año, las hacen en el aniversario del círculo, ¿verdad? En cualquier momento es bueno, en su cumpleaños, decía Fausto. Y yo mientras estoy escuchando a Fausto, sentado allí en mi rinconcito habitual, ¿verdad?, sentado a 2 metros de distancia de mi esposa, no sea cosa que me pegue ¿cómo que llama? La mala que anda, ¿verdad?, la gripe esa o no sé, el COVID, lo que sea. Sentado allí en mi rinconcito, pensaba, digo, oye, ¿sería posible que yo pueda ser como Fausto? Que yo pueda no necesariamente tener este deseo de hacer resoluciones a principio de año, sino hacerlas en cualquier momento, cuando me llegue la necesidad, el momento, la inspiración. Y mientras estoy pensando eso y analizando, oigo una vocecita que me dice, no, digo, esa vocecita, la misma que yo oigo en la mañana, que me dice, vamos, dale, despiértate, levántate, que tú puedes. Pero esa vocecita me decía, recuerda algo, Fausto está en sus 40. Tú ya cumpliste la mayoría de edad. La mayoría de mi caso son 60 que acabo de cumplir hace un mes. Es la mayor edad que yo he tenido. Entonces, tú ya cumpliste la mayoría de edad. Tú deberías estar haciendo resoluciones mensuales, semanales. Yo, bueno, no le dije nada a mi esposa porque ella me ataca mucho por ese lado, pero digo, nada, ni modo. No, pero miren, en serio, aparte de estos asuntos anuales y cosas que queremos hacer, para ponernos metas a un plazo próximo, mediano o largo, realmente hay cosas que no podemos dejar para después. Y no es cuestión de esperar que comience el próximo año, ni siquiera el próximo mes,
ni siquiera la próxima semana. Hay resoluciones que tenemos que hacer hoy y que son de impacto, son de urgencia inmediata. Y con esto no me estoy refiriendo a nuestras metas personales, ¿verdad? No me estoy refiriendo a rebajar 20 libras o hacer lo que sea, ir al gimnasio. Me estoy refiriendo a resoluciones que van a repercutir, que van a hacer eco, que van a resonar en la eternidad. Y los invito a que pensemos en eso. ¿Qué tipo de resoluciones vamos a hacer que van a ser de impacto en lo eterno? Que van a tener realmente un lugar en lo que va a suceder en el más allá. Luego de que hayamos salido de este cascarón de cuerpo y de cascarón de tierra en el que vivimos. Ahora bien, resolución. Y sé que Fausto dijo algo la semana pasada en cuanto a lo que es una resolución, pero a mí me parece interesante el término resolución, la definición de lo que es una resolución. Yo sé que la mayoría sabemos lo que es una resolución porque hemos hecho pila de resoluciones. Pero quiero compartirles definiciones, una del diccionario de la Real Academia Española, de hecho actualizado al día 15 del mes de enero. Parece que es un temita que ellos en sus resoluciones anuales resuelven actualizar. La definición de la Real Academia Española dice: resolución es una acción o efecto de resolver algo. También dice que es un ánimo o un valor. O sea, cuando usted está resuelto, ¿verdad? Usted tiene ánimo, tiene valor para hacer algo. Prontitud, viveza. Y otra definición que da es una cosa que se decide. Entonces usted dice, yo resolví que voy a, ¿verdad? O vamos a resolver. Entonces es una decisión que usted está tomando de hacer algo. Por su parte, el diccionario enciclopédico de Biblia y Teología tiene otras definiciones de resolución. Y de hecho la pone en una frase que dice así: decisión firme que se toma de realizar algo o de evitarlo. Entonces no es tan solo en lo positivo, ¿verdad? En lo proactivo, en lo voy a hacer algo que define la Real Academia, sino, como dice el diccionario bíblico, de hacer algo o de evitar hacerlo. La idea es un corte radical, ¿verdad? Una ruptura, algo que transforma entonces, esa decisión se transforma en un acto y en algo que ejecutamos. Por lo tanto, una resolución desde el punto de vista bíblico es un acto humano meritorio y transformante, intencional y eficaz. Y guarden eso ahí porque ahorita vamos a volver a esos términos. Bien, entonces, toda la vida se han estado haciendo resoluciones. Desde que el mundo es mundo ha habido resoluciones. De hecho, hay resoluciones que hemos visto a lo largo de la historia de la palabra de Dios, del pueblo de Dios, que se han ido haciendo. Una de esas resoluciones ha sido buscar a Dios de corazón. Segunda de Crónicas 15:12, y los que tienen acceso a sus notas de YouVersion van a encontrar ahí los versículos, ¿verdad? Pero dice Segunda de Crónicas 15:12, luego hicieron un pacto de buscar al Señor, Dios de sus antepasados, con todo el corazón y con toda el alma. Ahí se está refiriendo a Asa, que era el rey de Judá en ese momento, y a todo el pueblo de Judá, luego de escuchar una profecía que el profeta Azarías había dado. Ellos fueron al punto inclusive de quitar todos los ídolos que tenían, de restaurar el atrio del templo, porque la palabra del profeta les había llegado. Resolvieron, dice que hicieron un pacto, es una resolución de buscar al Señor con todo el corazón y con todo el alma. Nehemías 10:28 nos habla entonces de una resolución que se hizo por parte de Nehemías y el pueblo de Israel que estaba siendo construido, de guardar sus mandamientos. Dice Nehemías 10:28-29, luego el resto del pueblo se comprometió mediante juramento, juraron que caería una maldición sobre ellos mismos si dejaban de obedecer la ley de Dios, dada por medio de su siervo Moisés. Ellos hicieron un pacto de guardar los mandamientos de Dios. Dice en la última parte del versículo, prometieron solemnemente seguir al pie de la letra todos los mandatos, las ordenanzas y los decretos del Señor, nuestro Señor. Entonces no solamente fue guardar los mandamientos, acatarlos, sino prometieron seguir al pie de la letra todos sus mandatos, todas sus ordenanzas.
David, Salmo 119, 106, dice, lo prometí una vez y volveré a prometerlo. Obedeceré tus justas ordenanzas. Esa era la promesa que David estaba haciéndole al Señor en ese salmo, en ese momento. De hecho, en el versículo anterior ustedes lo conocen, Salmo 119, 105, ¿qué dice? Lámpara es a mis pies tu palabra. Es una ¿qué? Una luz a mi camino. Y a ese gran enunciado, ¿verdad? Le sigue diciendo, lo prometí una vez, lo vuelvo a prometer, obedeceré. A la luz de tu palabra, ¿verdad? A la luz de ese camino que ella me ilumina, voy a obedecer todo lo que tú me ordenas. Por último, otra resolución que encontramos está en Daniel 1, 3 al 8. Y dice así, ¿verdad? Era una resolución que hicieron ellos de no contaminarse. Tanto Daniel como su grupito de 3 que estaba con él. Dice versículo 1 de Daniel 1, perdón, versículo 3 de Daniel 1, 3 al 8. Dice, luego el rey, era Nabucodonosor, ordenó a Aspenaz, jefe de Estado Mayor, que trajera al palacio a algunos de los jóvenes de la familia real de Judá y de otras familias nobles que habían sido llevados a Babilonia como cautivos. Todo el pueblo de Israel está en cautiverio en Babilonia bajo el reinado de Nabucodonosor. Eso incluye a Daniel, incluye a sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? ¿Y qué dice el versículo siguiente? Dice, el rey les asignó una ración diaria de la comida y del vino que provenían de su propia cocina. Ellos eran muchachos bien, de la realeza o muchachos de cierta posición, entonces no iba a dejar que ellos comieran lo que aparecía en los food trucks que habían y en la comidita en la cocina de Babilonia. Y él dijo, no, ellos van a comer de lo que yo como. Sin embargo, dice el versículo 8, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Daniel decidió, conociendo, ¿verdad?, quizá la procedencia de esa comida, cómo se hacía todo eso, los sacrificios a ídolos que se hacían en Babilonia, que él no iba a comer de esa comida. Él decidió, él resolvió no contaminarse. Y así hay muchos más ejemplos en toda la palabra de Dios, ¿verdad? Todo el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento también encontramos ejemplos muy claros. Y quizá un poquito más poéticos, ¿verdad? Más poéticamente elaborados. Como ejemplo, podemos ir a 2 Tesalonicenses 2 Tesalonicenses 1 del 11 al 12, que dice lo siguiente. Por eso siempre oramos por ustedes, para que nuestro Dios los considere dignos de su llamamiento y cumpla su poder con todo propósito y bondad y toda obra de fe, para que por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo, el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en ustedes y ustedes en Él. Pablo está siendo muy franco con los tesalonicenses y él está diciendo a ellos los motivos de oración que él tiene por ellos. Y el principal motivo que comunica en estos versos es para que ellos puedan ser dignos, como dice ahí, sean dignos de su llamamiento. Dios les había llamado a los tesalonicenses a que hicieran algo especial. Y la oración de Pablo va alineada con eso. De hecho, si ven ahí en el versículo 11, donde dice la frase esta, propósito de bondad, eso está reflejando, ¿verdad?, un propósito, una intención o una resolución, ¿verdad?, un deseo, un compromiso. Y es lo que Pablo está pidiendo, que ese propósito de bondad se cumpla en ellos. La versión Nueva Traducción Viviente que usamos acá generalmente dice de la siguiente manera. Así que seguimos orando por ustedes, pidiéndole a nuestro Dios que los ayude para que vivan una vida digna de su llamado. Y escuchen ahora cómo dice, que Él les dé el poder para llevar a cabo todas las cosas buenas que la fe los mueve a hacer. ¿Y cuáles son esas cosas buenas que la fe nos mueve a hacer? ¿Qué cosas buenas la fe te mueve a hacer a ti? ¿O te mueve a evitar? Pablo está orando, está presentando, está de hecho tomando una resolución, haciendo una resolución para que ellos procuren perseguir lo que es bueno.
Eso es lo que Él quiere. Eso es lo que nosotros deberíamos estar procurando, ¿verdad? Que Dios nos mueva a perseguir aquellas resoluciones que nos ayuden cada vez más a ser más coherentes con el llamamiento que Él nos ha hecho, a estar más decididos con eso. Ahora bien, ¿cuál es ese llamamiento entonces? ¿Cuál es el llamamiento que Dios nos ha hecho? Y te puedo preguntar a ti de manera particular, ¿sabes cuál es el llamamiento que Dios ha hecho para tu vida? ¿Te has preguntado eso? ¿A qué me ha llamado Dios? Claro, hay llamamientos generales que nos hace como comunidad de fe, nos hace como iglesia, en sentido general, universal. Pero hay un llamamiento particular que tú y yo tenemos dado, ¿verdad?, que viene directamente de Dios. Y si no lo conocemos, creo que es hora que vayamos conociéndolo. La semana pasada Fausto hablaba del tema de vivir bien. Ese era el título del mensaje. Si no lo han visto, está en nuestra página de YouTube. Les recomiendo que lo vean, ¿verdad? Esta semana en el discipulado de matrimonios estábamos hablando y varias personas hicieron referencia a distintas partes del mensaje porque les impactó, fue de mucho impacto. Así que tomen el tiempo para verlo, por favor. Y veíamos en la conversación que teníamos con Fausto de que muchas veces procuramos vivir bien, pero lo hacemos solamente en términos humanos. ¿Verdad? Vivir bien, ¿qué significa? Tener un buen carro, tener una buena casa. No voy a entrar en la historia del carro de Fausto, porque de hecho se quedó el relajito entre nosotros luego en la tarde con Noelia, Gladys, Fausto y yo. Pero fíjense, vivir bien no viene definido por esas cosas. De hecho, si el vivir bien para nosotros se define de esa manera, somos dignos de pena. ¿Por qué? Porque todas esas cosas que humanamente definen el buen vivir o el vivir bien son cosas pasajeras, cosas que se pueden dañar, cosas que mañana desaparecen, mañana se pierden. Entonces no es simplemente algo tampoco emocional o sentimental que nos lleva a vivir bien. Tiene que haber algo más. Porque si no, va a pasar, como decía Fausto, que muchos estamos afanando, ¿verdad?, por ese nuevo empleo, ese nuevo carro, esa nueva situación, esa nueva casa, ese nuevo novio o novia, y estamos en ese afán de conseguirlo, y una vez se consigue eso, como que, ¡puf! ¿Ya? Lo logré, ¿y qué? Y para muchos, ¿verdad?, es más emocionante, decía Fausto, ese trayecto de perseguir ese algo que buscamos, que el disfrutarlo una vez lo tenemos. Para mí particularmente, cuando he hecho ese tipo de búsqueda para vivir bien o para lograr algo, cuando lo consigo y veo que, ¿cuál era el show? Me quedo entonces con un sentido como de vacío y a veces hasta de frustración. Si estamos definiendo el vivir bien entonces en términos humanos. Es obvio entonces que este llamamiento a vivir bien no puede estar definido por nada material, ni por nada sentimental, ni por nada emocional. Este vivir bien, como veíamos en el pasaje de Mateo 6, que leyó Fausto la semana pasada, viene definido, lo define Cristo por toda otra serie de parámetros de qué es vivir bien. Esta mañana quiero que leamos rápidamente otro pasaje que está también en ese grupo de capítulos, Mateo 5, 6, 7, que son conocidos como el sermón de la montaña, el sermón del monte. Este pasaje que vamos a leer hoy, está a principios de Mateo 5. Y los invito a que lean conmigo aquí en pantalla. Pero oye, ¿me puedes ayudar allá si se me pasa pasarlo? Gracias. Dice Mateo 5, del 1 al 16. Cuando Jesús vio tanta gente, subió a una montaña y se sentó. Los discípulos se le acercaron y él comenzó a enseñarles. Dios bendice a los que confían totalmente en él, pues ellos forman parte de su reino. Dios bendice a los que sufren, pues él los consolará. Dios bendice a los humildes, pues ellos recibirán la tierra prometida. Dios bendice a los que desean la justicia, pues Él cumplirá su deseo. Dios bendice a los que son compasivos, pues Él será compasivo con ellos. Esta semana en uno de los devocionales veíamos este versículo un poquito más detallado. Hablaba de misericordia, ¿verdad?, más que de compasión, de misericordia. Pero Dios bendice a los que son compasivos, pues Él será compasivo con ellos. Dios bendice a los que tienen un corazón puro,
pues ellos verán a Dios. Dios bendice a los que trabajan para que haya paz en el mundo, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que son maltratados por practicar la justicia, pues ellos forman parte de su reino. Dios los bendecirá a ustedes cuando por causa mía la gente los maltrate y diga mentiras contra ustedes. Alégrense, pónganse contentos, porque van a recibir un gran premio en el cielo. Así maltrataron también a los profetas que vivieron antes de ustedes. Ustedes son como la sal que se pone en el horno de barro para aumentar su calor. Si la sal pierde su capacidad, ya no sirve para nada, sino para que la tiren a la calle y la gente la pisotee. De hecho, ese era el uso de la sal en muchos casos, simplemente usarla como un relleno, como si fuera caliche. Y también la usaban los maldosos para tirarla en las tierras fértiles para que los pueblos no pudieran producir en esa tierra. Pero en este caso, si perdemos esa capacidad de ser sal, no servimos para nada. Y presten atención, por favor, a estos próximos versículos, 14 al 16. Dice, ustedes son como una luz que ilumina a todos. Son como una ciudad construida en la parte más alta de un cerro y que todos pueden ver. Nadie enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón. Todo lo contrario, la pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en la casa. De la misma manera, y ojo, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones. Así los demás las verán y alabarán a Dios, el Padre de ustedes, que está en el cielo. Amén por su palabra. Amén. Quizá para algunos, ¿verdad? Esta lectura que acabamos de ver, y sobre todo en la versión que la leímos, ¿verdad? En la traducción en lenguaje actual, como que no comunica, qué sé yo, tanta profundidad teológica. Pero somos injustos si pensamos así, sobre todo en esos últimos versículos que leímos. Están cargados de una enseñanza increíble. Y ciertamente está haciendo tipo de metáfora, está haciendo comparaciones, está haciendo toda una serie de asuntos poéticos. No sé cuánto han visto la serie The Chosen, Los Elegidos, ¿verdad? Hay una parte donde el Señor está con Mateo, supuestamente ensayando este mensaje, ¿verdad? El sermón del monte. Y Mateo le pregunta, ¿y qué quiere decir eso? Ustedes son la sal de la tierra, ustedes son esto. Y el Señor le explica y dice, bueno, ¿y por qué no simplemente decir eso? ¿Verdad? ¿Qué es lo que quiere decir? Y Jesús, el actor que hace de Jesús, le dice, permíteme ser un poco poético, ¿verdad? Permíteme que yo sea un poquito de poesía, no tengo que ser tan, ¿verdad?, tan tirado así. Y realmente sí, hay poesía aquí, ¿verdad? Hay unas comparaciones fabulosas. Entonces sí, hay grandes verdades que están plasmadas en estos versículos sobre quiénes nosotros somos y sobre lo que debemos hacer. Y señala los cambios que van a suceder a nuestro alrededor cuando nosotros dejemos que nuestra luz ilumine a todos. Es una verdad profundísima, ¿verdad? Y lo que no hemos, ¿verdad? Lo que vivimos en este país, mejor dicho, que conocemos bien lo que es un apagón, ¿verdad? Sabemos lo que es que pueda aparecer una luz, así sea de un fósforo, ¿verdad?, que ilumine. Y nosotros, los que vivimos acá, ¿verdad?, que hemos experimentado la oscuridad, no solamente física, sino la oscuridad espiritual, y muchas veces simplemente la oscuridad que está en nuestra sociedad, sabemos lo importante que es que haya una luz que ilumine. La manera que actuamos nosotros, entonces, es sumamente importante para Dios. ¿Por qué? Nosotros somos ejemplos, somos una muestra, o debemos ser una muestra, un reflejo de quién Él es. Esa es una de las grandes tareas que nosotros tenemos y aceptamos, ¿verdad?, en ese contrato que firmamos cuando dijimos, sí, yo voy a ser un cristiano, sí, yo soy o voy a ser un hijo de Dios, y sí, voy a guardar y cumplir sus mandamientos. Debemos ser un reflejo de quién Él es en el mundo
en que vivimos. Debemos reflejar su bondad, debemos reflejar su misericordia a todo el que nos rodea, a todo aquel que está a nuestro alrededor. Lo triste es que muchas veces, ¿verdad?, y quizás usted conoce a alguien así, hay personas que por un lado decimos o se dicen ser cristianos, pero tan pronto salieron de aquí, de este ambiente, y regresan a su hábitat natural, están totalmente distantes de lo que es ser o lo que define a un hijo de Dios, a un cristiano. Tal vez son personas que usan el nombre de Dios en vano, quizás maldicen o quizás hablan vulgarmente, usando palabras, como decía mi mamá, prosaicas, ¿verdad? No sea prosaico, muchacho. Pero quizás son personas así, quizás son personas supersticiosas. En estos días estaba yo con un hermano en la fe, sólido en la fe, y lo oí hablando con otra persona y decía, ay, no, ponme otro número, que ese número a mí no me cae bien. Dame otro número porque ese 8, dame un 7, un 6, algo así. Era algo, una tontería, pero fíjense, aún siendo creyentes muchas veces tenemos esas ideas. Supersticioso, o quizás hay alguien que esparce chismes, o tiene malicia en su trato con las demás personas, o simplemente es una persona cruel con los demás. Yo he pecado, y mi esposa que está aquí no me deja mentir, de ser a veces cruel o malo con personas que en algún lugar están ofreciendo un servicio y ese servicio no está a la par de lo que yo entiendo que debe de estar. Y reclamo, y nada está de malo con reclamar, ¿verdad? Pero como yo reclamo a veces, no es bonito. No es bonito. ¿Quién se rió por ahí? Oí una risa, pero bien, tú me conoces. Sin embargo, este año hice una resolución, se la comenté a mi esposa, y me han tocado 2 situaciones en las que calladito, cogí mi dona todas deformadas, ¿verdad? Y me fui con ella. Se lo comenté a mi esposa nada más el otro día. Y así mismo, calladito, cogí mi pechurina. Y ellos tienen un anuncio que dice que el combo es una pechurina grandísima. Y un combo que trae papita y refresco. Muy bonito el papita y un refresco en botella. Y cogí yo mi combo de 5 pechurinas, un vasito así de refresco. Y una papita que se veía que eran bíblicas, porque eran como de antes de Cristo. Pero paz. Mi esposa está por ahí diciendo, vamos a ver cuánto dura. Entonces muchas veces conocemos personas que son así. Ahora, la pregunta es, y lo peor pudiera ser, si esa persona, como en mi caso, si esa persona que yo estoy hablando aquí, eres tú. Si ese eres tú el que hablas chismes en contra de alguien, o tienes un trato cruel, o eres supersticioso, eso no es un reflejo, ¿verdad?, de la luz de Cristo, no es un reflejo de la luz que Dios ha puesto en nosotros. Entonces, cuando alguien declara que ama al Señor, cuando alguien canta aquí y luego hace o toma ese tipo de actitud, es chocante, es chocante. Nuestra luz no solo tiene que alumbrar aquí, que de hecho hoy tenemos muchísimas luces. Nuestra luz tiene que salir a brillar afuera donde hay oscuridad. Tiene que salir y ser un reflejo de quién Dios es enfrente, en la cara de todas las demás personas. Al escribirle a su hijo en la fe, Tito, Pablo le dice así en Tito 1:16, dice, tales personas, hablando de ese tipo de gente que yo describí ahora, tales personas afirman que conocen a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. Son detestables y desobedientes, no sirven para hacer nada bueno. Y si somos esa persona, mire, Pablo nos está dando por el caco, como decimos aquí en buen dominicano. La parte que a mí me dolió cuando leía esto de mí era, no sirven para hacer nada bueno. Entonces, lo que yo creo que estoy haciendo bien, como dicen, lo que hace con la mano, lo desbarata con los pies, ¿verdad? Algo así en el refrán. Me van a ayudar ustedes con los refranes, van a darse cuenta que yo no tengo mucha idea de los refranes. Pero nada, más adelante en el mismo libro de Tito, Pablo aconseja,
a Tito de la siguiente manera, y no vamos a leer el pasaje, pero sí le dice en Tito capítulo 2, en los primeros 8 versículos, dice: fomenta la clase de vida que refleje la sana enseñanza. Él está encargando a Tito que con las personas que son como esa que él describió en el versículo anterior, fomenta tú la clase de vida que refleje enseñanza. Y lo anima, ¿verdad?, a que él sea ejemplo a esas personas. Bien, Dios nos creó, ¿verdad?, y sabe. Esto que yo estoy diciendo, que hacemos nosotros, que haces tú, que hago yo, no es nada nuevo para el Señor, ¿verdad? Él nos creó y sabe qué tan influenciables somos, ¿verdad? Qué tanto nos vamos a dejar afectar por las actitudes de aquellos que nos rodean, por la competencia que muchas veces hay con el amigo, con el familiar, con el enemigo, muchas veces. Y Él sabe qué tan influenciables somos. Yo crecí escuchando un refrán también en mi casa de mi mamá, que decía que no hay una cosa que se pegue más rápido que, ¿cómo lo digo? Que la mala maña, pero ella hablaba algo referente al olor que da en las axilas. No quiero decir grajo ni sobaco, así que, ¿verdad?, porque son palabras muy horrendas. Pero mi mamá me decía eso, o sea, no hay una cosa que se pegue más rápido que el mal olor de otra persona, si tú estás ahí cerca, y las malas mañas, las malas costumbres. Por eso es que Pablo nos advierte a que nos mantengamos alejados de ese tipo de personas, ¿verdad? En 1 Corintios 15:33, Pablo dice: no se dejen engañar por lo que dicen los que hacen semejantes cosas. Estaba hablando ahí de los que decían que Jesucristo, o que no había resurrección de los muertos, ¿verdad? Entonces él dice: no se dejen engañar de esa gente. Y le dice la famosa frase: porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Como dice la otra versión, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces, si en verdad hemos creído en Dios, ¿verdad?, hemos creído en Jesucristo, como dice 2 Corintios 5:17, somos nuevas criaturas. Lo viejo ya no es más. Ahora todo es nuevo. Vamos a tratar de caminar en ese contexto, donde todo eso que hacíamos antes está bien, ya lo hacíamos, nos arrepentimos, vamos para adelante. Vamos a hacer la resolución de no seguir caminando de la forma que lo hacíamos antes. De hecho, el versículo que le sigue en la segunda parte de 2 Corintios 5:18 dice: Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente, a las personas con Él. Entonces, ese es el enfoque nuestro. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, y vamos a ocuparnos del encargo, del mandato que tenemos del Señor, que es reconciliar a la gente con Él. Pero volviendo un momentito a Mateo 5, que leíamos hace un momento, veíamos que nos dice que debemos ser como una luz que ilumina a todos, y que nuestra conducta debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Esa luz a la que hace referencia el pasaje no es más que un resplandor interno, ¿verdad?, que refleja el cambio que se supone ocurrió en nosotros al aceptar a Dios, al aceptar el sacrificio de nuestro Señor. Y de nuevo, hago la pregunta: ¿qué tan frecuentemente evaluamos si esa luz dentro de nosotros está funcionando, está iluminando? Esa luz viene dada, está definida por la comprensión de que Dios es nuestro Padre, de que Jesús es nuestro Salvador y de que nuestro camino está siendo guiado por la participación amorosa del Espíritu Santo. Entonces, cuando nuestra luz está brillando, es un reflejo de que estamos permitiendo que la Trinidad, ¿verdad?, este ser, ¿verdad?, que como decíamos la semana pasada, estos tres en uno, la Trinidad, está obrando en nuestras vidas. Nos está guiando a cómo pensamos, a cómo hablamos y cómo actuamos. Hay un comentario interesante de John Stott hablando de ese pasaje de Mateo 5, 14 al 16, que dice: debemos ser como una lámpara encendida, una lámpara que arde y brilla como lo fue Juan el Bautista.
que está puesta sobre un candelabro en un lugar prominente en la casa para que ilumine a todos en la casa. Es decir, como discípulos de Jesús, no debemos ocultar la verdad que conocemos o la verdad de lo que somos. Si lo estamos ocultando frente a los demás, es que quizás muchas veces no somos lo que decimos ser. No debemos pretender ser otros de lo que somos, sino estar dispuestos a que nuestro cristianismo sea visible para todos. Jesús sabía lo que le esperaba a sus discípulos una vez que Él partiera. Sabía lo que nos esperaba a nosotros cuando íbamos nosotros a venir entonces a creer en Él y a caminar en sus caminos. Por eso entonces Él hace énfasis en que nosotros debemos buscar y debemos de ser esta luz. Nuestras luces, la tuya, la mía, son parte del plan de Dios. Primero para traernos a su reino aquí, pero más importantemente para que podamos entonces ir con Él para siempre y morar en la eternidad. Dios quiere que hagamos esto para que Él sea conocido. Dios quiere que el mundo le conozca. Por eso nos eligió a nosotros. Y si tú estás aquí en esta mañana, olvídate. Tú puedes decir, no, eso no va conmigo, qué bonito lo que está diciendo el Señor, pero chévere. Si estás aquí en esta mañana, si lo estás escuchando, de parte de Dios, no de parte mía, si lo estás viendo en YouTube, más tarde, en algún momento, es porque Dios quiere que tú seas luz y que tú reflejes, ¿verdad?, quién Él es al mundo oscuro que nos rodea. Dios quiere que le creamos. Él quiere usarnos y quiere empoderarnos para hacer cosas, como dice la misma palabra, muy por encima de lo que hicieron aquellos que estuvieron de cerca con Él. Si tan solo lo dejáramos, ¿verdad? Si tan solo pudiéramos nosotros creerle y dejar y hacer que su luz brille. Él quiere que le creamos como le creyó a Abraham. A él le dijo que iba a ser padre de una gran nación cuando ni siquiera tenía hijos y su esposa era estéril. Él quiere que le creamos también y nos dejemos usar como Moisés, a quien le dijo que iba a ser el libertador del pueblo. Él quiere que le creamos, Él quiere usarnos y quiere empoderarnos como lo hizo con Gedeón. Gedeón, con un ejército de 300 hombres, peleó contra miles de los ejércitos madianitas y venció. Todo eso, tanto Abraham como Moisés como Gedeón, porque Dios estaba con ellos. Dios estaba con ellos. Igualmente Jesús en el Nuevo Testamento envió a sus discípulos, los envió de 2 en 2 a que fueran predicando, sanando y echando fuera demonios. Y ellos lo hicieron. Y hoy, ya después que pasó lo que pasó en la antigüedad, Dios nos está llamando a nosotros. Él quiere que nosotros le creamos, que nos dejemos usar por Él, para que Él nos empodere y podamos hacer las obras que Él ha predestinado para nosotros. Las buenas acciones que habla Mateo 5:16 y que habla varios pasajes, ¿verdad?, que Dios ha elaborado y están listas ahí esperando que tú y yo vayamos y hagamos. Eso define el buen vivir. Eso define que Dios sea conocido. Bien, rápidamente y ya casi terminando. Ayúdenme allá atrás, por favor, chicos. Tenemos que hacer brillar nuestra luz. Y hay 3 formas, rápidamente la vamos a ver. La primera es siendo testigos eficaces. Recuerden la definición que hablaba ahorita, ¿verdad?, del diccionario teológico bíblico, que hablaba de ser eficaces. Y esto es la forma en que podemos ser eficaces, siendo testigos eficaces. La eficacia no es más que usted hacer, ¿verdad?, o lograr el resultado para lo cual usted está preparado, ¿verdad?, hacer lo que se supone que debe hacer. Debemos ser testigos eficaces, debemos servir a los demás, debemos ser, ¿verdad?, encarnar
el amor de Dios en el prójimo. Y debemos también tener compañerismo y comunión con nuestros hermanos, lo que famosamente decimos una koinonía, ¿verdad? La palabra griega que refleja eso, compañerismo, comunión. Entonces, llevar nuestra fe a la acción de estas tres formas va a permitir a otros que puedan experimentar el amor, la gracia y la misericordia de Dios. Hay un artículo, y lo leo rápidamente, en Christianity Today, una revista cristiana, y hay un reverendo llamado Samuel Rodríguez que escribió un libro que se titula Sé luz, brillar con la belleza, la verdad y la esperanza de Dios en un mundo oscuro. Y dice así el artículo, este es un extracto, dice: Jesús es la luz del mundo y nosotros los que declaramos creer en el nombre de Jesús tenemos el honor de representarlo y ser luz. Dios nos ha dado la luz equipándonos con las herramientas espirituales e intelectuales. Hay paralelismos sorprendentes entre las leyes que gobiernan la luz física y la forma en que debemos tratar de ser luz en este mundo. Por definición, la luz es algo que hace las cosas visibles o ayuda a iluminar. Entonces, el reverendo Rodríguez nos reta preguntando lo siguiente: ¿cuántas veces hemos considerado lo que deberíamos estar iluminando? ¿Habrá personas o asuntos que han sido olvidados bajo las sombras de la oscuridad a las que yo necesito traer a la luz? Y les hago la pregunta: ¿cuántas veces nosotros hemos considerado, hemos dicho, eso está oscuro, yo tengo que ser luz, yo tengo que ir a iluminarlo? Seguro que hemos identificado lugares, personas, situaciones que necesitan luz. Y pensamos, necesita luz, pero déjame hablar con fulano o fulana para que él vaya y sea luz. Pero si tú lo identificaste, el Señor te está hablando, te está llamando, te está diciendo, sé luz en esa situación, sé luz a esa persona. Como creyentes estamos llamados a hacer brillar nuestra luz. No me puedo cansar de repetirlo, ¿verdad? Nuestra luz individual debe brillar, pero entonces cuando estamos como estamos hoy aquí, todas esas luces brillando juntas en comunidad, se ven todavía mucho más bonitas. Por eso cuando ustedes ponen las decoraciones navideñas, no ponen un bombillito, ¿verdad que no? Ponen muchos bombillitos. Y hay muchos que ponen muchos bombillitos de muchos bombillitos. Y de muchos colores. Y que hagan muchas cositas, ¿verdad? Porque se ve bonita todas esas luces brillando, parpadeando, haciendo algo iluminado. Bien, y termino entonces haciendo un par de preguntas para que las analicemos, para que las reflexionemos y nos vayamos con ellas esta mañana de este lugar. La primera de esas preguntas es la siguiente, y háztela tú ahí donde estás. ¿Cómo puedo ser luz en el mundo hoy? Y la respuesta a esa pregunta solamente la sabes tú. Dios te ha dado dones, Dios te ha capacitado, Dios te ha preparado, Dios te ha traído o te ha llevado a lugares donde es necesario que tu luz brille. ¿Cuáles son esos lugares? ¿Cuáles son esas situaciones? ¿Qué necesita y qué tú puedes iluminar? Y es bueno cuando iluminamos así, como decía yo hace un momentito, en comunidad. Aquí hay muchas luces brillando. Pero ¿cómo esas luces cuando vayamos allá afuera van a seguir brillando? ¿Y sobre qué van a brillar? ¿Qué van a iluminar? Brillamos cuando usamos nuestros dones. Brillamos cuando usamos nuestros talentos. Brillamos cuando prestamos un oído atento al hermano, a la hermana, que nos llama para compartirnos sobre la situación que está pasando, sobre la necesidad que tiene, sobre la frustración que siente por una cosa o la otra. Cuando hacemos eso, no solamente estamos expresando amor por esa persona, sino que estamos expresando y siendo reflejo del gran amor de Dios. La segunda pregunta que tenemos para llevarnos con nosotros es la siguiente.
y se deriva de la primera. ¿Qué haremos con la luz que Dios nos ha dado para encarnar el poder que Él tiene y que la luz tiene de ir a donde está la oscuridad, disiparla y brillar en el mundo? ¿Qué vamos a hacer con esa luz? Para encarnarla, ¿verdad? Para hacerla nuestra realmente y llevarla donde es necesario. Mateo 5:16, el último versículo que leímos en el pasaje, decía esta gran verdad: la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones, así los demás las verán, alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en el cielo. Esta verdad explica, ¿verdad?, nuestra identidad, quiénes somos en Cristo. Es un spoiler de la serie que viene por ahí, pero nada. Esa es la verdad. Nuestra luz, ¿verdad?, es un reflejo, es algo que identifica quiénes nosotros somos en Cristo y qué hacemos y cómo obedecemos sus mandatos. Y Jesús compartió estas verdades que estamos viendo y muchísimas más, ¿verdad?, en su palabra. Pero, ¿qué hacemos nosotros con eso? ¿Qué hacemos tú y yo con esa luz? Tú y yo, entonces, encarnamos la misma luz cuando compartimos el amor de Dios con otros, como Él lo hizo, sirviéndoles, sanando, con corazones humildes y dirigiéndolos hacia la provisión y la misericordia de Dios. Para terminar, quisiera que compartamos un momentito acá. Le voy a pedir a los chicos que me ayuden ya con las luces, por favor. Y si pueden pasar los hermanos que están por aquí detrás. Hay veces, ¿verdad?, que yo me siento personalmente frustrado de no poder hacer las cosas que quisiéramos hacer para servir al Señor. Pero no tiene que ser muy complicado, no tiene que ser nada despampanante y no tiene que haber mucho preparativo, ¿verdad? Simplemente es usted decidirse, usted decir: yo quiero, me comprometo y quiero ser luz que brille. Lo interesante es que la luz de cada uno de nosotros es diferente, ¿verdad? La luz mía no es como la luz tuya. Tú tienes diferentes elementos en esa luz. ¿Qué sí debemos de hacer? Debemos de ocuparnos de conocer esa luz y de lograr que nuestra luz brille. Quiero compartir acá con algunos hermanos algunas luces. Hay una luz, ¿verdad? Y todas son luces que quizás, como decía yo hace un momento, tienen formas diferentes, operan de manera diferente. Pero son luces que pueden y deben brillar. Si te puedes colocar busca oscuridad. Hay otras luces, ¿verdad?, que aparentemente no brillan mucho al principio, después brillan un poquito más. A veces se ponen medias raras y brillan intermitentemente, pero brillan. Yo creo que esta es mi luz. El problema con esta luz hay que darle manigueta para que alumbre. Hay otras luces, y esta es una de las que más me gusta, y se nos quedaron los fósforos por ahí en algún lado, pero los tiene Michelle acá. Gracias, hermana. Necesitan una ayudita alguna de estas luces. Te la traje de Higüey, Dominiqueta. Sí, la fuimos a buscar a Higüey ayer, el viernes, no sé qué día fue. Por eso que no funciona muy bien, se apaga a veces. Hay otras que son más sencillas, ¿verdad? No muy complicadas, pero igualmente brillan, ¿verdad? Gracias. Busquen oscuridad.
Yo me quedo aquí con esta. Pero fíjense, nuestras luces están hechas, como decíamos, de forma diferente, con intensidades, colores diferentes, pero al final todas cumplen un propósito, que es iluminar. Y es lo que Dios quiere para ti y para mí. Encontremos esa luz, ¿verdad? Reflejemos su luz en medio de este mundo que está tan caótico, tan ansioso por el COVID, por volcanes que están explotando por un lado, por rumores de guerra, por todas esas cosas que son parte de nuestra vida diaria. Y la única forma, ¿verdad?, de superar todo eso es si tú y yo tomamos nuestra luz y vamos iluminando, vamos alumbrando. No muy lejos, porque fíjense, yo puedo iluminar este pedacito de acá, ¿verdad? No estoy iluminando todo el auditorio. Pero si nos enfocamos en enfocar con lo que Dios nos ha dado en el lugar en que estamos. Les pido que se pongan de pie, por favor. Y vamos a dar gracias a Dios por esto que Él nos da, nos habla. Al hacer brillar esta luz, nosotros estamos haciendo que Dios sea conocido, ¿verdad? Y ese es el propósito. No es alumbrarnos nosotros. Sí es bueno que nos alumbremos en el camino, pero el objetivo real y final es que las personas vean la luz y en ella reconozcan a Dios. A medida que ellos la vean, la reconozcan, van a también querer ser portadores de esa luz. Recordemos que gracias a quien Él es, nuestras vidas, la tuya y la mía, los que estamos aquí, hemos conocido esa luz. La hemos seguido, caminamos en ella. Y un día no va a ser una lucecita sencilla, vamos a vivir en un eterno resplandor, que es la luz de nuestro Dios. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra, que es fuente, Señor, de toda sabiduría. Gracias, Señor, por permitirnos conocerla, Señor, por saber lo que tú tienes, los tesoros que tú tienes en ella para cada uno de nosotros. Te damos gracias, Padre, porque tú nos permites, Señor, así sea de manera limitada, a veces intermitente, a veces un poco débil, Señor. Nos permite ser luz. Y nos permite, Señor, reflejar tu luz. Como comunidad, hoy venimos delante de ti, Señor, para comprometernos a permitir, Señor, que tu luz brille a través de nosotros. Te pedimos, Señor, que tú nos uses, que nos empoderes, Padre, para ser reflejo de esta luz a un mundo oscuro que nos rodea, Señor. Gracias, Padre, por tu amor, gracias por tu misericordia y gracias por sostenernos aún en medio de todas estas cosas que suceden a nuestro alrededor cada día. Te alabamos, te glorificamos y te damos a ti toda la gloria y la honra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias, mis hermanos. Dios les bendiga.